Vientos. Entonces, por otro lado, como ya vimos en PHP, ya el driver de base de datos ya está incorporado en el lenguaje de PHP en sí mismo. Por otro lado, aquí en Java, el otro ejemplo que te estoy mostrando, para acceder a una base de datos de MySQL desde una aplicación de Java, tú típicamente utilizas la API que se llama JDBC, que es su abreviación Java Database Connectivity. Esto apenas es simplemente la API. Esta API requiere un driver para conectarte con MySQL. Entonces aquí JDBC es la API, por ejemplo, la parte del software, la serie de métodos para comunicarte con MySQL, pero la parte, por decirlo de una manera, la parte del hardware es el driver. Entonces aquí se divide en dos. JDBC simplemente es la API, el conjunto de métodos, más aparte tienes que descargarte tú el driver, ese sí lo tienes que descargar. En la mayoría de los casos, como te dije, tú vas a poder utilizar el conector diagonal J, este que tenemos por acá, que está disponible desde el sitio oficial de MySQL para conectarte a una aplicación de Java y de ahí a MySQL. Entonces, regularmente los drivers de base de datos casi siempre se encuentran en el sistema gestor de base de datos en la página oficial. Por ejemplo, en MySQL, fíjate, vamos a abrirnos por acá una nueva ventana. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí MySQL Drivers. Por ejemplo, nos vamos aquí a MySQL Connectors. Y aquí pues hay una serie de muchos drivers para conectarte con MySQL. Dice MySQL provee drivers basados en estándares para JDBC, ODBC, .NET, etc. Fíjate, por ejemplo, está el de Node.js, está el driver de Python, el de C++, el de C, la API de C en sí misma, el JDBC que yo te mencioné. Por ejemplo, también está el de Ruby, el de Perl, el de PHP y el de Python. Entonces, pues comúnmente los drivers para conectarse a una base de datos pues vendrán en la página oficial de el sistema gestor de base de datos que estés utilizando. Siempre se recomienda descargar el driver de la página oficial para que no tengas huecos de seguridad. Porque, por ejemplo, si tú te bajas el driver de otro sitio que no es oficial, pues a lo mejor te inyectan un troyano. O te pueden hacer allí varias travesuras. Entonces, siempre que tú te descargues un driver, hay que descargárselo de la página oficial. Entonces, aunque es más común utilizar MySQL con lenguajes, por ejemplo, que no son Microsoft, por ejemplo, PHP y Java, porque MySQL también se puede utilizar, por ejemplo, con .NET, pues es posible usar MySQL con Microsoft.NET. Acuérdate que .NET es de Microsoft, pero pues como lo normal es que utilices tú lenguajes que no son de Microsoft, que son así que estándares, pues existen los drivers para C# y Visual Basic. Sin embargo, la plataforma de .NET no incluye un driver de base de datos por default. Entonces tú típicamente necesitas descargarlo y instalar el conector .NET, este que tenemos por acá. Entonces también en .NET también tienes que descargarte tú el driver aparte. Una cosa es el API y luego otra cosa es el driver. Entonces, pero pues lo más común es que tú puedes usar allá afuera en el campo de batalla PHP, Java, Python, etc. Aunque también .NET, C# es un framework son lenguajes y frameworks muy potentes. Entonces, recapitulando, para trabajar con MySQL, una aplicación utiliza una API de acceso a los datos. Por ejemplo, PHP usa MySQL o el PDO. Java utiliza el JDBC API y el .NET, por ejemplo, C# y Visual Studio y Visual Basic utilizan la API ADO.NET. La mayoría de los lenguajes de programación modernos proveen una API que tú puedes acceder con MySQL. Entonces, pues ya hoy en día todos los lenguajes de programación ya te proveen una API por defecto. Lo que te tocaría hacer, por ejemplo, nomás es simplemente descargarte el driver. Entonces, algunos lenguajes de programación incluyen una pieza de software conocida como driver para la API que va a acceder a MySQL, pero en otros, por ejemplo, PHP incluye un driver de MySQL para trabajar con MySQL y con PDO APIs. Entonces, pues ya por defecto ya lo traen algunos lenguajes de programación. Como resultado, tú típicamente no necesitas instalar un driver de base de datos cuando utilices PHP. Vamos a ver un ejemplillo más adelante. Y, por ejemplo, por otro lado, algunos lenguajes de programación
no te proveen de un driver de MySQL para comunicarte con una base de datos. Por ejemplo, Java no incluye un driver de MySQL para la API de JDBC, como yo te había mencionado. Como resultado, pues tú necesitas de instalar el driver de base de datos, por ejemplo, el conector J, antes de que tú puedas usar MySQL con Java. Entonces, pues esas son las peculiaridades de MySQL. Por ejemplo, aquí vamos a ver un ejemplillo aquí rápido de cómo hacer un pequeño script de PHP para obtener datos de MySQL. De momento voy a cerrar este diagrama y vámonos acá. Vámonos, por ejemplo, acá. Me voy a abrir acá mi Visual Studio Code y me voy a ir aquí a un script que yo tengo aquí con el que trabajo yo para estudiar, que se llama en este caso Studio PHP. Y vamos a hacer un código de PHP que obtiene datos de MySQL. Fíjate, vamos a poner en este caso New File. Y vamos a poner en este caso pdo.php. Este no es un curso de PHP, ni lo pretende ser, simplemente es un ejemplo así random que yo me voy a inventar. Vamos a ponerle PHP, nomás para que entiendas cómo se conecta a una base de datos como MySQL. Vamos a poner en este caso SQL. Y en este caso vamos a ponerle select. Vamos a traernos el username, el created at y el updated at. Vamos a poner en este caso from usuarios. Fíjate cómo a pesar de que estamos en PHP, se sigue utilizando las buenas prácticas mayúsculas y minúsculas, como ya vimos. Y entonces aquí en este caso sería, vamos a necesitar un DCN. Aprovecho para invitarte al curso de PHP que tengo en este canal. Y vamos a poner en este caso MySQL $host, porque vamos a hacerlo aquí en nuestra computadora local, localhost. ¿Y a qué base de datos nos vamos a conectar? Pues a la que se llama curso SQL, como se llama nuestra base de datos. Vamos a ponerle aquí punto y coma, dbname, en este caso curso SQL. Aquí no es necesario que tú hagas este script, pero si tú eres de PHP o quieres aprender PHP, pues te recomiendo que lo hagas para practicar. No estoy aquí viendo esto es una consulta muy sencilla, sin complejidad. En teoría todo esto debe estar protegido, pero como es un select básico y no estamos metiendo datos del usuario, pues no necesariamente ponerle tanta seguridad. Pero ya allá afuera en el campo de batalla hay que tener muy en cuenta el SQL injection. El username, pues en este caso vamos a trabajar con root. Y en este caso la password, pues en este caso es root. A ver si no me hackeas. Y vamos a ponerle aquí un try catch. Y vamos a ponerle en este caso que BD de base de datos DB en inglés va a ser igual a new PDO. Como te digo, repito, no necesariamente que tú entiendas esto. Simplemente es para que veas cómo voy a conectar con PHP y MySQL. Necesitamos el username. Por eso me estoy yendo rápido. Password. Y acá, en caso de que haya un error a la conexión, vamos a poner en este caso mensaje de error. Pero lo vamos a dejar mejor para el próximo video. Saludos.